Cuarentena es una palabra que viene del italiano y significa 40 días. El 17 de marzo de 2020, hace más de 40 días, el presidente Duque declaró un estado de emergencia y una de las primeras medidas del estado de emergencia fue el aislamiento preventivo obligatorio. Pero, ¿qué significa exactamente un estado de emergencia y qué consecuencias trajo a nuestro país y cómo se va a evolucionar esto durante los próximos días? Bueno, pues primero veamos lo que dijo el presidente. Ante las condiciones excepcionales que enfrenta el país, como presidente de la República y junto a todos los ministros del gabinete, hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de nuestra Constitución Política. Y sí, el artículo 215 de la Constitución Política nos dice qué es el estado de emergencia, cómo debe ser, cuáles son sus límites y en qué circunstancias puede aparecer. Cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia. Mediante tal declaración, podrá el presidente dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. ¿Es esto una dictadura? No, 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 no. Espérate, tranquilízate, respiremos y analicemos mejor las cosas. Iván Duque podría ser material de dictador por su personalidad un poco ególatra y su background político. Pero precisamente el estado de emergencia no es una herramienta para que el man adquiera estos poderes. La ley en Colombia no es perfecta, pero sí funciona para ciertos casos, y uno de ellos es para ponerle límites al estado de emergencia. Este librito, precisamente, la ley de leyes, no puede verse modificado por las decisiones que tome el presidente durante el estado de emergencia. Tampoco Iván Duque puede establecer un estado de emergencia que dure más de 90 días. Puede establecer periodos de 30 días, pero no puede poner más de 3 consecutivos. Y de hecho el estado de emergencia ya acabó. El 16 de abril se cumplieron 30 días después del 17 de marzo y el presidente decidió no prorrogar el estado de emergencia por más periodos de 30 días. Y el presidente no puede hacer nuevos decretos que tengan el peso de una ley. Esto quiere decir que el presidente decretó el aislamiento preventivo obligatorio durante el estado de emergencia y entonces ahora ya no puede desdecretarlo porque salimos del estado de emergencia. Pues no, la ley también dice que los decretos instaurados durante el estado de emergencia tienen el tiempo de un año para ser modificados. Así que todo bien, todo chill, no estamos en una dictadura y Duque pues precisamente no puede hacer cosas que no le competen. Ahora podríamos preguntarnos por las consecuencias que trajo este periodo de 30 días en el que Duque hizo leyes. La emergencia del COVID-19 es algo casi sin precedentes en la sociedad moderna. Es como si alguien cogiera los engranes de la maquinaria que es el progreso y la sociedad capitalista, los cuestionara, los replanteara y los volviera a engranar de maneras muy distintas y más complejas. Y esto tiene consecuencias graves, sociales, políticas, económicas, ecológicas, trascendentales. En materia política, por ejemplo, ya vimos uno de los enfrentamientos más graves que fue el de los gobiernos locales contra el gobierno central de Colombia, uno protagonizado por Claudia López y el otro por Iván Duque. En lo económico todo pinta mal, todo está en crisis, ya tenemos una recesión económica que podría durar años, una segunda gran depresión y el sistema capitalista está amenazado, cuestionadísimo, se podría hasta caer, se puede soñar. Y en materia de lo social, pues las relaciones interpersonales están más jodidas que nunca. Nosotros estamos jodidos. Y entonces pareciera que la crisis del COVID, que inicialmente era sanitaria, como limitada a un tema de salud,
pues se extendió y generó nuevas crisis en lo social, lo político, lo económico y lo trascendental, y nos haya pues hecho cuestionar todo como si se tratara de un efecto dominó, ¿no? Una cosa tras la otra, una crisis tras crisis, una emergencia tras emergencia. Y el presidente Duque no descartó la posibilidad de volver a declarar un estado de emergencia y de volver a tomarse pues la potestad de hacer ley. Claramente es ahí donde se puede ver un posible peligro de dictadura, sin embargo lo veo lejos porque aún falta mucho por decir y todo está en veremos. Por eso es deber de todos nosotros vigilar lo que se está gestando en las oficinas del gobierno, ¿no? Como todos los decretos que salieron y todas las modificaciones que todavía se pueden hacer a esos decretos, nos pueden llegar a afectar y nos pueden llegar a dañar todo, más de lo que ya está. Entonces es importante vigilar, es deber ciudadano hacer el control político sobre las decisiones que toma el Ejecutivo. Más que el encierro, más que la crisis económica, más que los problemas políticos que están aconteciendo, lo importante es que desde nuestras casas estemos pendientes de que el mundo siga andando y de que precisamente tenemos que seguir haciendo que el engranaje funcione de alguna manera, porque la máquina, aunque pues le falten piezas, no puede parar.